Me sirve muchísimo escucharte cuando vos contás las historias de cuando los chicos eran chiquititos, cómo hacías para balancear tu vida profesional con tu vida personal y demás. Porque entonces, o sea, yo todavía no soy mamá, pero pienso así, mira, claro, ella hizo esto, entonces Claro, te va a no tocar. es tan grave, ¿entendés? Tipo, no es tan grave, como que le quita la gravedad. Yo antes Sí. decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer el día que tenga un hijo? Tipo, ¿cómo voy a tener que dejar de trabajar o qué? Tipo, Sí. y yo y el trabajo somos una misma persona, Sí, ¿verdad? Entonces, imposible. para mí era algo así como muy lejano y me abrumaba mucho pensar en eso. Pero después viendo a personas como vos, como, bueno, como Ale que le mencioné, o otras amigas también que fueron teniendo hijos y que pudieron, que me demuestran así cosas que van haciendo o que van implementando para encontrar su balance, ¿verdad? Porque cada uno creo que encuentra su balance. Me hacen sentir como que Más confiada. más tranquila. Bienvenida a Tu Potencial Femenino. Soy Aura Celada y en este podcast, Tu Potencial Femenino, busco incentivar a mujeres como vos a explorar sus capacidades, dedicarse tiempo a sí mismas y a confiar en su poder. Comparto consejos sobre bienestar, productividad, desarrollo personal y entrevisto a mujeres inspiradoras que te van a impulsar a trabajar para cumplir tus metas. Acompáñame, vamos a potenciar energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo. Me encargo yo de la conducción de este super espacio. Me encanta. Porque tenemos un tema que está candente. Candente en tu vida. En mi vida. Un tema que siempre me pareció súper interesante. Y me toca conducir porque todavía no me tocó pasar por esta etapa de la vida. Y a vos sí. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de la maternidad. Muy De bien. todas esas cosas que no nos contaron, que hubiésemos querido saber antes de ser madres. Y que ahora yo, por ejemplo, voy a poder saber antes de ser madre. Ay, sí, vas a tener la precisa. Voy a tener la precisa. Entonces, bueno, la verdad que esta idea de hablar sobre este tema surgió un poco en nuestro viaje, ¿verdad? Estuvimos en Buenos Aires hace poco tiempo. Y en ese viaje me encontré con un libro que se llama Un trabajo para toda la vida. Y como buena workaholic, porque decía trabajo, agarré el libro para ver de qué se trataba. Y bueno, en la contratapa me di cuenta que en realidad no se trataba de un trabajo de negocios, digamos, sino se trataba un poco de la experiencia que todo el mundo dice que es la experiencia más maravillosa de la vida, pero que todavía no me tocó pasar, que es la maternidad. Pero al mismo tiempo contaba lo demandante que esta experiencia puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces hablaba un poco de todo lo que, de las luces y las sombras, ¿verdad? Que puede tener la maternidad. Entonces, obviamente, como estoy en un proceso también de definir si, bueno, cuándo quiero ser madre, me casé hace unos años atrás, entonces estoy en esas conversaciones, digamos. Obviamente compré el libro. Compraste. Yo me acuerdo que te llamaban luego todos los libros que Claro, todos los libros porque me genera mucha curiosidad. Y de hecho, dentro de este libro, la escritora habla de que si hay algo en la vida que ella hubiese querido saber si le iba a tocar o cómo iba a ser ese proceso, era la maternidad. Porque es como que entonces vos podés controlar de alguna manera la situación, pero la maternidad es tanta fluidez, o sea, es todo lo que vos no podés controlar, ¿verdad? O sea, en el momento que te vas a embarazar, en el momento que van a nacer tu bebé, bueno, ahora ya con la cesárea a lo mejor puedes controlar un poquitito, pero ni tanto a veces. Y después todo lo que se viene con el crecimiento de los hijos y demás, entonces es como que vos tenés que soltar un poco el control, ¿verdad? Y Qué eso difícil. A veces nos cuesta un poco, y a mí sobre Para todo, nosotras, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, es un tema que me genera muchísima curiosidad. Y bueno, cuando me casé hace 2 años y medio, desde el momento que me casé, creo que ya conté esto en otro episodio de Tu Potencial, todo el mundo me pregunta, ¿para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el bebé? ¿Verdad? Claro, ese mismo día, no sé qué. ¿verdad? Ese mismo día ya, como si fuese que es tipo algo obligatorio más o Sí. menos, de que ya te casás y ya tenés que estar pensando cuándo es lo que vas a dar a luz. Y empiezan con la romantización de ese proceso, ¿verdad? Tipo que es lo mejor que te va a pasar en la vida, que, bueno, en hambre, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que nos cuentan así nuestras abuelas, nuestras tías y demás. Pero
también hay otra parte de ese proceso, ¿verdad? Que de repente nadie habla de esto cuando nos presionan un poco para ser madres, que es que nos perdemos un poco también a nosotras, ¿verdad? O sea, esa persona que nosotros conocíamos, o la Mai que existe hoy, el día que yo tenga un hijo, deja de ser esa misma Mai y nace la mamá de ¿verdad? Para siempre. Sí. Y para siempre sos una nueva persona, ¿verdad? Además de un montón de otras cosas, ¿verdad? Como la organización, el equilibrio entre tu trabajo, o bueno, nosotras que trabajamos, digamos, fuera de casa también, entonces tu trabajo con el trabajo de ser madre, porque es un trabajo también. Y así, ¿verdad? Los cambios corporales que sufrís, vos como tipo llevando a tu hijo dentro de tu cuerpo, son 9 meses de constantes cambios que estás sufriendo, de repente... hormonales, ¿verdad? De repente algunos malestares que puedes tener, no sabes cómo te va a dar, digamos, o sea, es realmente soltar un poco el control y dejar que fluya, ¿verdad? Entonces, son miedos, son cargas mentales que tenemos nosotras, que muchas veces nos hacen de repente tomarnos el tiempo de pensar un poco mejor o planificar cuándo queremos pasar por este momento, y eso también está bien, ¿verdad? Claro. Organizarse ahí. Organizarse. Entonces, como Au ya es madre hace casi 13 años. Sí, en septiembre cumple 13. En septiembre algo cumple 13 años. Y yo todavía no. Entonces, hoy me toca a mí entrevistarle a ella. Ajá. Qué nervios. Qué nervios. Bueno, y también ir compartiendo un poco ideas que tenemos sobre esto. Y bueno, y compartir preguntas también para ustedes, y que ustedes también después nos puedan hacer preguntas a nosotras, y que conversemos como si fuese que estamos tomando un cafecito entre todas, ¿verdad? Sí, me encanta. Entonces, bueno, para empezar un poco con este tema, empecemos por el inicio de todo esto, que es el embarazo, ¿verdad? Wow. ¿Qué cosas hubieses querido hacer antes de embarazarte? Tipo, puede ser de todo tipo, te diría. O sea, con tu cuerpo, en tu vida laboral, en tu vida amorosa, en lo que sea. A ver, yo creo que cuando hablo del embarazo pienso mucho en la parte física, en preparar mi cuerpo. Y yo por suerte fui siempre una persona sana. Te digo que antes de mi primer embarazo, prácticamente yo no tomaba cerveza, tomaba alcohol. Por ahí alcohol, tomaba así cuando salía, o tipo nunca así me empecé, ¿verdad? O sea, yo a mis 20 como que no logré hacer eso. Después también, o sea, no sé, creo que era una chica sana dentro de todo. Y sí me parece bien prepararse, ¿verdad? Prepararse. Yo tengo amigas, incluyéndote, ¿verdad? Que sí se preparan físicamente, o sea, su cuerpo, empezar a tomar las vitaminas. Por ahí tengo otra amiga que bueno, ella no quería el tema de que su cuerpo cambie, o de engordar, o de subir de peso. Y decía, bueno, claro, y solo hacía una dieta y fue controlando ejercicio, después volvió enseguida. Y a mí me parece eso, ¿verdad? Es hacer, preparar nuestro cuerpo. Y después, lo otro es tratar de organizar también cómo va a ser después tu vida, tu trabajo, ¿verdad? Yo que emprendí, no sé, tratar de organizar, bueno, cómo va a ser. Hoy estuve pensando mucho que como soy emprendedora, yo no me tomé los meses de maternidad, claro, ¿verdad? Que hoy son 4 meses, antes eran 2. O sea, capaz que a mí me iban a corresponder 2 meses, pero yo no me tomé eso, porque yo tenía la suerte, digamos, de poder trabajar en la empresa de mi familia. Yo me iba, que era en la casa de mi mamá y pegada, entonces yo le dejaba a mi bebé de meses ahí chiquitito con mi mamá, y yo podía seguir trabajando porque a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso de poder preparar, pero para mí lo importante es prepararte físicamente. O sea, es súper importante que estés bien, que claro, tu cuerpo esté bien. O sea, dormir bien, no tomar alcohol, comer sano, hacer ejercicio, lo que siempre nos dicen, parece un cliché, pero siempre, es lo que se necesita final, siempre. Que pucha, siempre terminamos en esa, ¿verdad?, conclusión de vida luego, increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, eso para prepararse para el embarazo. Vos sabés que
esta pregunta así me es súper interesante porque a mí me pasó que hace unos años atrás una persona a quien yo admiro y quiero muchísimo, que si escucha el podcast va a saber que es ella. Ella me preguntó si yo quería ser mamá en algún momento de mi vida, ¿no? En ese momento, ¿verdad? Fue la primera persona que realmente me preguntó si quería ser mamá, no así tipo ¿cuándo va a venir el bebé, verdad? Sí. Y aparte de ser la primera persona que me preguntó si quería, cuando le dije que sí, eventualmente quería, me dijo, entonces tenés que prepararte, pero no prepararte así solamente físicamente, ¿verdad? O sea, que sí, también tenés que prepararte físicamente con tu alimentación, con tu ejercicio, con todo lo que estábamos diciendo, pero también tenés que prepararte emocionalmente, de verdad, psicológicamente, porque el cambio es tan grande y eso que decíamos al inicio, tipo, la persona que vos sos hoy ya no va más a existir después de esto, ¿verdad? Sí. Y tampoco sabes cómo te va a dar el embarazo, o sea, si vas a tener muchos sueños, si vas a estar muy cansada, si vas a tener náuseas, si te vas a sentir mal, si vas a tener que parar de trabajar, si vas a tener que trabajar menos horas porque no te estás sintiendo bien, no sé, o sea, hay un montón de cuestiones que no podés prever de repente, entonces que vos estés también emocionalmente fuerte, ¿verdad? Que vos estés tranquila, que tengas paz contigo mismo, en tu entorno, que estés cuidada, acompañada y demás, también creo que hacen mucha diferencia en cómo vos vivís el embarazo después. Me acuerdo, ¿verdad? Mike, que vos me comentaste esto hace poco y yo dije, wow, qué buen consejo, ¿verdad? Sí. O sea, me lo dijiste hace un año por ahí. Sí. Vamos a invitarles después a otro episodio del podcast a Ale Peralta, que es la persona que me dijo esto, que es mi nutricionista hace millones de años, pero más allá de eso es mi amiga hace millones de años. Sí, y me pareció fabuloso porque ella ya es mamá, ¿verdad? Sí. Entonces me pareció genial y yo dije ahí yo dije, qué bueno, claro. O sea, yo no me preparé así, sí. O sea, era como que ella, sí, lo que pasa es que ella hizo eso. Pero no ella tipo 2 años antes más o menos de ser mamá, tipo empezó a pensar cómo se podía organizar, porque ella como es nutricionista, es emprendedora, ¿verdad? O sea, depende de sus propios ingresos. Tampoco es así que se puede tomar nomás 4 meses como vos estabas contando. Entonces, ella hizo eso y es también así una persona súper activa y demás. Entonces, ella me dijo, yo sé que vos también sos de esta forma. Entonces, te recomiendo que te prepares. Sí. Y una cosa que ella siempre me dice es que, me dice, pensá cuáles son las cosas ahora con las que vos cargas que puedas delegar de alguna manera. Entonces me dice, si vos necesitas un asistente personal, si vos necesitas no sé, alguien que cocine, si vos necesitas, no sé, tipo automatizar algún proceso en tu vida, no sé, lo que sea que necesites, si necesitas 1 hora del día para hacer ejercicio, lo que vos necesites, trata de pensar en todas esas cosas, hacer una listita, digamos, pensando ya, ella me dice siempre, tipo, divagate ya que ya estás embarazada, que ya vas a tener el bebé. ¿Cómo sería tu vida hoy? Claro, ¿qué necesitarías para estar tranquila? Y trata de ir implementando ya eso desde antes. Entonces, cuando realmente estés embarazada y tengas al bebé, eso ya está en su lugar, claro. ¿verdad? Porque es distinto empezar a implementar eso cuando vos estás pasando encima por ese proceso tan intenso de la maternidad, ¿verdad? Sí, total. Entonces, ¿cómo hacerlo antes? Y creo que ese es así un consejo que para mí fue el mejor consejo que alguien me pudo haber dado en mucho tiempo. Porque una de las cosas que a mí me impactó al principio fue que la cantidad de horas que yo tenía antes, tipo, era yo y mi vida nomás. Ya no eran 24 horas. No eran 24 horas, ¿verdad? Entonces yo volvía a trabajar y mi agenda así de la lista de cosas, pero no hacía ni 2 de esas cosas, porque se te reduce muchísimo la cantidad de horas disponibles que vos tenés realmente para hacer. Y ya no sos... Entonces, antes de ser mamá, por ejemplo, yo me quedaba tranquilamente a trabajar hasta tarde. Claro. ¿Por qué? Porque me encanta y porque me gusta y porque estaba entusiasmada con algún proyecto y tal. Claro, pero ahora, pero si te quedas, alguien no come, ¿verdad? No, y aparte la culpa tremenda, que ese es así un capítulo luego aparte, de la culpa tremenda de que no puede ser, que son más de las 5 o 6 de la tarde y yo tengo que estar ya en mi casa siendo mamá, ¿verdad? Pero no es luego por una cuestión de que tengo que, sino que sí o sí. O sea, tenés que, o si no, alguien no come, ¿verdad? Sí. O sea, es así. Y después compaginar también con la pareja y qué sé yo, ¿verdad? Claro. Pero lo primero que yo noté fue que las horas del día no me alcanzaban.
sobre todo los primeros meses y años, diría. Hasta que volvés a encontrar Hasta ese orden otra vez que te sirve, ¿verdad? Tipo, va bajando. Además, como que siempre vas a tener que volver a ordenarte porque la personita va creciendo. Va creciendo. Tipo, van cambiando también sus necesidades, ¿verdad? Sí. Y hablaste recién, o sea, mencionaste la culpa, que es así un temón, ¿verdad? Sí. Que me parece algo súper interesante. Y hablábamos un poco de que la persona que nosotros somos antes de ser madres como que se muere y nace una nueva persona con ese bebé. Creo que la culpa también viene un poco de ahí. Sí. Y de ese proceso de duelo, ¿verdad? De entender que ok, sos mamá ahora, pero también sos vos. O sea, también sos mujer, también sos esposa, también sos trabajadora, también sos hija, también sos... O sea, tenemos múltiples roles, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo, si en ese momento hiciste ese duelo, o cómo hiciste ese duelo? Porque nadie nos cuenta que al mismo tiempo que estamos celebrando la vida del bebé, también estamos haciendo un poco el duelo de nosotras mismas, ¿verdad? Pero, Mike, que vos digas esto hoy, o sea, sin que vos todavía estés embarazada o que... Todavía no estoy embarazada, solo para aclarar esto antes que me pregunten todo el mundo ahí. Pero, o sea, que vos digas hoy ya o sea, tiene muchísimo valor. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo me fui descubriendo sobre la marcha de que, en el proceso. Dejé como 2 años, pero así 2 años de hacer un montón de cosas que eran mías. O sea, a mí... Que te hacían bien a vos como persona. Que me hacían bien a mí. Por ejemplo, leer. O sea, leer libros y tener horas para leer, escribir, escuchar música, cosas salir a caminar. Que parecen cosas súper básicas, o sea, como... que vos no le das esa gran importancia, ¿verdad? Yo tuve que, en algún momento que yo hacía Reiki, y Clarita me dijo, vos tenés que darle espacio a esto y hablar con tu pareja y decirle, es importante para mí que yo tenga un momento para leer un libro, ¿verdad? Y obviamente que o sea, que yo lo descubra fue todo un tema. Y menos que lo va a descubrir él, ¿verdad? No, obviamente, porque aparte es una necesidad tuya. Claro, ¿verdad? Una necesidad mía que ni siquiera yo me estaba dando cuenta. Claro. Y una vez, me acuerdo muy bien la vez que sí le di un momento de que me quedé toda una noche escribiendo. Y Dios mío, qué bien que me sentí. Claro. O sea, volví como que a ser a vos. Yo, tipo yo, no la mamá de o la madre de familia, sino que era yo, Aura, la que le gusta escribir a la madrugada, ¿verdad? Y fue así hermoso y fluía y toda la magia, así, ¿viste? Así cuando escribís lindo. Claro, sí. Y esa, por ejemplo, era una cosa que yo dije, bueno, esto sí me acuerdo, me parece que sí como que estaba instalado en las generaciones anteriores, que te instalan ese chip de que no, vos ya sos mamá y ya no podés hacer y no vas a hacer eso. No vas a volver a viajar, no vas a volver a salir con tus amigas, no vas a volver a tener madrugadas de sentarte a escribir boludeces o cosas que tipo de terapias o artículos o cosas que a vos te gustan. Y ahí creo que hay un mensaje que a mí me encanta, que justo en la charla de Triunfadoras yo lo mencioné, pero lo mencioné en otro contexto, pero es el mamá feliz, bebé feliz, ¿verdad? Y yo tengo ahora muchas amigas, familiares y demás que tuvieron hijos, y yo veo nomás la diferencia de repente cuando la mamá está tranquila, cuando está contenta, cuando está, cuando está relajada, se le ve también a los niños que están de la misma manera, ¿verdad? O sea, como que ellos absorben nuestra energía también. Entonces tiene muchísimo sentido que nosotras podamos darnos nuestro tiempo a nosotras mismas, por lo menos, no sé, 10 minutos, 15 minutos para empezar y después ir
alargando, digamos, ese tiempito. Sí, que se va a ir para poder estar prolongando. bien primero nosotras, para estar bien para ellos, ¿verdad? Sí. Que es lo mismo que sucede en el avión cuando nos vamos de viaje y nos dicen que si el avión se empieza a caer básicamente y se caen los oxígenos, primero ponete La a máscara, vos sí. y después le vas a ayudar al otro. Al ¿verdad? otro, Porque exactamente. si vos no estás bien, no vas a poder estar bien para el resto Exactamente. tampoco. Creo que ese es un aprendizaje súper clave. Eso es ¿verdad? crucial. Y lo lindo que creo que tiene la maternidad es que te hace apreciar de una manera tremenda las cosas más sencillas. Y yo sé que acá todas las mamás que escuchen, sobre todo las mamás de bebés chiquitos, ¿verdad? Sí, o sea, que vos tengas una hora para merendar tranquila, tomarte un café, leer un libro. La gloria ya o es. tranquila, no sé, pintarte las uñas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que era así, hija de mil, quiero tener una hora para tomarme el Claro. tiempo de pintarme las uñas, que se sequen tranquilamente, ¿verdad? Y ahí es hermoso de que, por ejemplo, tu pareja te diga, mi vida, yo me voy, le llevo a los chicos al parque, vuelvo en 3 horas. Claro, o haz sea, lo que que lleve quieras, ya sí. la bicicleta, lo que Me sea, encanta. ¿verdad? Y te digo, ni siquiera salir a farrear con tus amigas, no, quedarte en tu casa solita y disfrutar ahí de eso. Que cuando vos no sos mamá, tipo, tenés muchísimo de esas situaciones. Sí. Y tipo, es un embole y, ay, no estoy acá al pedo en mi casa, ¿verdad? Pero después Claro. estar al pedo en tu casa es lo mejor del mundo, ¿verdad? O sea, es increíble. Y disfrutás muchísimo más. O sea, disfrutás y decís, qué gusto Claro. que da estar acá al pedo, ¿verdad? Está Y- bueno también eso, ¿verdad? y- Como y apreciar esas pequeñas cositas de la vida apreciás que muchísimo, de repente muchísimo nos parecen como las pequeñas cosas cosas. normales, pero después son un tesorito Claro. ahí Y sí, escondido. y después te reencontrás con tu hijo y vos estás cargada a tope, Claro. ¿verdad? Como vos decías, ¿verdad? O sea, estás cargada y estás bien. Ellos están bien y Claro. bueno, genial. Pero hay que tomarse el trabajo de apuntar eso en algún lugar Claro. de la agenda, ¿verdad? ¿Y cómo manejaste la culpa? Porque sé que al inicio te generó culpa. Al inicio, al final. Al final, todo el tiempo. No, todo el tiempo. Me mencionabas cuando estábamos de viaje que la primera vez que viajaste sola, o sea, Sí. sin los chicos, cuando ellos ya habían nacido, y sin Jan, porque viajaste con tus amigas, sentiste así una culpa tan grande que no podías ni dormir. Y ahora nos fuimos y estabas relajadísima ya, o sea, re bien, obviamente le extrañaste, todo súper bien, pero bien, sin sentir culpa, Sí. porque ellos estaban bien, todos estábamos bien, ¿verdad? Claro, súper bien. ¿Cómo hiciste para pasar de ese momento, o sea, de ese viaje que no podías ni dormir a esto ahora que decís, ok, tipo, está Sí. bien también que yo me tome este tiempo? Para mí, y te cuento que lo del viaje aquella vez, acá ya tenía 2 años y medio, ponele. Claro, era chiquitita. Y bueno, y salió ahí una promo de una aerolínea que no sé qué pasa, bueno, no sé. Y se empezaron a aprender 2, 3 amigas y yo dije, y vos sabés que Jan me dijo, a mí Jan Claro. me dijo, boludo, andate, nunca jamás va a pasar que las tongas se pongan Todas todas se de vayan, acuerdo sí. y se vayan. Esto es inaudito, ¿verdad? Vos sabés que, o sea, ahora me Qué estoy acordando importante otra vez también que él me empujó. Claro. O sea, él me empujó y me dijo, andate, Sí. que es lo que son 2, 3 días, no sé qué, ¿verdad? Y yo dije, bueno, dale, me voy, sí que, ¿verdad? Entonces ahí es donde está, tipo, el miedo, la duda, importantísimo el apoyo, y das el paso, con miedo igual, ¿verdad? De cómo emprender, tipo, tenés miedo, pero das el paso. Claro. ¿Qué pasa? Antes del viaje yo ya tenía ansiedad, o sea, yo no podía dormir, ¿verdad? Soñaba, no sé, que se caía Las el famosas avión, así que- listas eternas, tipo, tengo que dejar listo tal cosa, tal Claro, cosa, ¿verdad? eso, También. pero en mi caso era así trágico, ¿entendés? Era Claro, así miedo pensar de que te pase de que me algo. pase algo. O sea, que me pase algo a mí y que Que yo tus no pueda hijos se volver. queden sin mamá. Y que se queden sin mamá, ¿verdad? Eso era. Y de esta pelotuda que se quiso ir a farrear, ¿verdad? A Buenos Aires. Así era, terrible. Era porque no sé si viajabas porque te ibas a la Cruz Roja a salvar niños, Claro. o qué, ¿verdad? Pero O sea que, entonces era eso. Yo, bueno, siempre lo hablamos de esto, ¿verdad? Que una de mis así ídolas es Brené Brown. Y ella habla de la vulnerabilidad, o sea, del poder de la vulnerabilidad, de la vergüenza, ¿verdad? De esas emociones de repente que parecen así como sin explicación, ¿verdad? Y una de las cosas que ella menciona en su charla es que los seres humanos, o sea, nuestro cerebro está como
predispuesto a pensar en lo más catastrófico siempre, ¿verdad? O sea, como que todo está saliendo bien y vos ya te imaginas Claro. ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué puede salir mal? Y cuando tenés hijos, eso pasa a ser tipo ¿Qué? 10 veces peor, ¿verdad? Claro. Entonces, ella decía que a ella le pasaba que de repente todo estaba bien, sus hijos estaban sanos, estaban todos tranquilos y de repente ella les miraba mientras dormía y decía, Dios mío, mira si se enferman, mira si le pasa tal cosa, mira si le pasa esto, mira si le pasa. Y el mirar así, tipo, es te consume. algo que te consume una energía gigantesca y ni siquiera sucedió todavía, ¿verdad? Sí. Y ella mencionaba que las personas que menos tienen estas situaciones son las personas agradecidas. O sea, que practican el agradecimiento diariamente, ¿verdad? Sí. El tomarte unos minutos, un segundo de tu día, al empezar tu día, al terminar tu día, en el medio de tu día, en el momento que vos te sientas, que es ese momento, agradecer por cosas. O sea, a veces pensamos que tenemos que agradecer así porque, no sé, porque estamos ganando más dinero o por cosas superficiales. No, es agradecer así, tipo, porque tengo salud. Claro. Porque estoy respirando, porque hay sol, porque, no sé, el cielo está lindo, porque el clima está espectacular. No, cosas así que normalmente sencillas que no nos damos cuenta. O sea, poder agradecer, o mismo en ese momento que empezás a mirar así, decir, no, o sea, ¿por qué le tiene que pasar algo? Agradezco que están súper sanos, agradezco que puedo jugar con ellos, agradezco que puedo estar acá y les puedo dar un abrazo. Sí, totalmente. Y todo va a estar bien. Y esa es la forma de contrarrestar eso. Claro, en ese momento que vos empezás a agradecer, como que tu cerebro como que se resetea para volver al positivo, digamos, ¿verdad? Y no darle lugar a lo negativo. Sí, tampoco, porque si le das manija es terrible, ¿verdad? En cualquier aspecto. Nunca. Y con la maternidad sí, y yo creo que puede llegar a afectar muchísimo al desarrollo, ¿verdad? Claro, porque también ya ahí ya empezás a como sobreprotegerle. Y empezar a sobreprotegerle y a transmitirle un montón de tus miedos, ¿verdad? Claro. Y como decíamos recién, ¿verdad? En el caso de darme un lugar a mí, de viajar con mis amigas unos días y que no va a pasar nada y que tengo el apoyo de mi marido y qué sé yo, fue difícil. Tuve pesadillas antes, durante y después. Bueno, después ya no. Pero esos 3 días o esas 3 noches que dormí ahí, yo no podía dormir. Claro. O sea, yo y mi amiga ya pata suelta durmiendo a mi lado y yo así, ¿verdad? Pensando en mil cosas. Pero ¿qué pasó? La siguiente vez, ponerle que 2 años después, volví a hacer eso y fue mucho menos. O sea, bastante más tranqui. La tercera, no sé, prácticamente nada. Claro. Y ahora que fui contigo hace poco fue así. ¡Ay, qué gusto! ¿Verdad? Así, desconexión total, luego. Entonces el tema está en realmente analizar de dónde viene este miedo, si es un miedo real o es un miedo inventado. Y después decir, no, esto está inventado, ¿verdad? Y si tenés la posibilidad de hablar con alguien cercano, tu pareja o alguien sobre eso. Que te diga, sí, es un miedo irracional, como que, da nomás el salto, da el paso. Como que lo haga un poco más racional, porque vos estás teniendo un miedo. Claro, porque vos ya te estás psicopateando todo. Entonces, ahí otra vez, como decíamos la otra vez, es importante quizás el círculo de mujeres, ver por alguien que ya pasó por esto. Claro, que a mí, por ejemplo, me sirve muchísimo escucharte cuando vos contás las historias de cuando los chicos eran chiquititos, cómo hacías para balancear tu vida profesional con tu vida personal y demás. Porque entonces, o sea, yo todavía no soy mamá, pero pienso así, mira, claro, ella hizo esto, entonces claro, te va a tocar. No es tan grave, ¿entendés? Tipo, no es tan grave, como que le quita la gravedad. Yo antes decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer el día que tenga un hijo? Tipo, ¿cómo voy a tener que dejar de trabajar o qué? Tipo, y yo y el trabajo somos una misma persona, ¿verdad? Entonces, imposible. Para mí era algo así como muy lejano y me abrumaba mucho pensar en eso. Pero después viendo a personas como vos, como Ale que le mencioné, o otras amigas también que fueron teniendo hijos y que pudieron, que me demuestran así cosas que van haciendo o que van implementando para encontrar su balance, ¿verdad? Porque cada uno creo que encuentra su balance. Me hacen sentir como que más confiada, más tranquila, ¿entendés? Como que no es tan grave más o menos, ¿verdad? Claro, vos sabés que a mí me pasaba eso. O sea, vos mencionás mucho desde el punto de vista más de organización, de logística, qué sé yo. A mí me pasaba mucho por el tema fisiológico. Yo tenía un cagazo. Yo decía,
yo no sé si mi cuerpo va Y a encima, funcionar, es ¿verdad? lo de Yo no menos inventaba porque nomás. tipo 9 meses nomás está en tu cuerpo, después para siempre ya está fuera de Claro. tu cuerpo, ¿verdad? A mí también lo que me generaba, o sea, lo que me genera todavía un poco de miedo, pero lo que más me generaba así de terror era para mí, era así, hija mil, voy a tener la responsabilidad de Ajá. una vida, De una ¿entendés? O sea, como que muy fuerte es. Claro. En serio. Bueno, y, si te y pones a ahí es pensar, donde yo ¿verdad? veo lo distinto, ¿verdad? Porque hay cosas que a mí me psicopatean y a otras personas ni ahí. Claro. Y esto que vos decís, por ejemplo, para mí No, era... la responsabilidad de una Sí. vida que... Tipo, no pensaste en eso, digamos. No le puse mucho peso a eso, Claro. pero sí yo dudaba de mi capacidad, de la capacidad de mi cuerpo para producir Sí. vida. Yo decía, sí, todas las mujeres se pueden embarazar, pero yo no sé. O sea, yo no sé claro. si mi cuerpo va a responder, Y la ¿verdad? naturaleza después, también es tan hija mil, perfecta que... súper sabia, ¿verdad? Sí. Y el tema del parto, luego ni hablar, ¿verdad? Y la lactancia, y yo decía así, funcionó así que... Pero igual no es algo menor lo que contás, porque hay tantas mujeres ahora pasando por dificultades, ¿verdad? Para quedarse embarazada. Creo que cada vez más se escuchan también estos temas. Por suerte también, porque como que se empiezan a... No sé si llamarle normalizar, pero como que se empieza a convertir un poco más. Claro, le sacamos un poco el tabú a eso. Y espero que eso también pueda ayudar a sacarle un poco de esa carga o esa culpa también a esas mujeres. Uh-huh. Pero a mí me pasaba algo también que yo les quería defender luego así, cuando la gente me preguntaba a mí, tipo, ¿y cuándo vas a tener, para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el bebé? Y yo decía, Dios mío, estas personas ni saben si yo estoy intentando en este momento y me está costando o no estoy pudiendo por algún X, Z motivo. Y ellos me preguntan eso. Te mete una Imagínate, claro, imagínate la carga, ¿verdad? Con la que esa mujer tiene que estar lidiando, ¿verdad? O sea, me parece que es algo, creo que por eso necesitamos ser un poco más respetuosos también cuando hablamos de estos temas, tener un poco más de cuidado. Claro, nosotros preguntamos como si fuese algo así súper normal, pero no sabemos por qué situaciones están pasando ahora esas personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y también preguntar si quieren o no ser padres, ¿verdad? Porque ya asumen nomás que vos querés ser, pero hay mucha gente que por ahí no quiere. Claro. ¿Verdad? Y que también, o que está en esa situación en la que no está seguro si quiere o no. Tipo, hay momentos también que por ahí vos, tipo, no quiero, pero, o sea, como que... Sí. Y es un momento súper personal, íntimo, seguramente qué sé yo, de romper algunas creencias limitantes, de un montón de procesos personales, me parece como muy, muy internos, que no nos corresponde a nosotros ponerle más presión a nadie, ¿verdad? Entonces, y aparte uno cree que hay una ahí. Preguntita nomás, pero todo eso va sumando y totalmente, ¿dónde porque te vas? no sos vos el único que le pregunta, ¿entendés? Sí. Entonces como que va sumando. Claro, sí. Y hablando de un poco de los desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron así como los primeros desafíos que vos te acordás? Porque me contaron por ahí, una de las cosas que más romantizan de repente las personas es el tema de la lactancia, ¿verdad? Hija mil, sí. Que todo el mundo así te dice, y sobre todo ahora que como que hay como una corriente muy... Que como que está muy de moda también de alguna manera el tema de la lactancia materna exclusiva y cosas por el estilo, pero no a todas, o sea, no todas tienen la misma experiencia de lactancia, ¿verdad? Hay personas que por más que se preparen muchísimo, por más que contraten a una especialista en lactancia para que les asesore, por más que hagan que se hayan todo cuidado, lo que hagan, hicieron que se hayan todo, cuidado, comieron que todo su lo que... alimentación sea espectacular, que lo que sea, pasan por un proceso súper complicado de lactancia, ¿verdad? Uh-huh. Y es un momento, o sea, creo que es un proceso que, según lo que me cuentan de nuevo, con mucha humildad digo todo esto, obviamente, porque todavía no pasé por el proceso, pero que donde hay como una, o sea, es como una carga emocional también muy grande, ¿verdad? Porque vos querés tener esa conexión cuando querés, ¿verdad? Querés tener esa conexión con el bebé y no estás pudiendo. Entonces es como no puedo con esto, ¿verdad? No, eso habrá sido terrible. ¿Qué te pasó, por ejemplo, a vos? En mi caso, no, por suerte, no me faltó leche en ninguno de los dos embarazos, ¿verdad? En ninguno de los dos bebés.
Pero sí me sorprendió el tema de la lactancia. Es muy demandante también, ¿verdad? No, al tercer día te baja la leche, dicen, ¿verdad? Sí. Y tipo, mis pechos así se inflaron gigante, Moria Kazan, yo era, te juro, o sea, Dios mío, ahí yo me calmé, te conté lo, yo me calmé, que nunca más quise tener grande, nada, así nomás, ¿verdad? Pero sí, doloroso. En mi caso fue muy doloroso, tuve de que se agrietan los pezones y no sé qué. Y por suerte estaba mi mamá y ella sabía muchísimo sobre eso. ¿Verdad? Límpiate con esto, hacete lo otro, si es normal, sacate ya la leche, dale ya de mamar, porque si no se va a, no sé qué, acumular, qué sé yo, de verdad. Ella estaba muy presente ahí y... O sea, ella fue clave, digamos, ella fue clave y lo loco es que, y me parece que hizo bien, ¿verdad? De que estuvo en el momento y me iba diciendo, sí, esto es normal. Y quizás no me dijo antes, mira, te va a pasar esto, sino que a medida que me iba pasando, y ella estaba muy atenta, ella te iba como me iba diciendo, la mira, situación. esto es así, después va a pasar esto, es lo también otro, como ¿verdad? un proceso muy solitario, ¿verdad? O sea, Sí. como que es algo que no si podés estás compartir sola, con tu pareja porque claramente no sé, él no le puede dar, ¿verdad? yo te juro, ahora pienso, ¿verdad? Si estás realmente sola, te vas a asustar mucho, ¿verdad? O sea, para mí el tema de que mi mamá esté ahí era clave. Y yo te digo que ella, o sea, hay muchas cosas que uno antes de que nazca el bebé dice, bueno, yo así me voy a organizar, ¿verdad? Y como te decía recién, ¿verdad? Te miran hacia algo y se ríen nomás, ¿verdad? Sí. Y yo tenía un montón de cosas que pensaba que cómo iba a ser. Y después ella estuvo, ¿verdad? Mi mamá estuvo muy presente y me ayudó un montón, ¿verdad? Con esos días nomás, o sea, esos primeros 10 días en la casa, ¿verdad? Es demasiado demandante todo, ¿verdad? Física, emocionalmente, y el cuerpo que está produciendo leche, que tu herida, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y bueno, y un sueño terrible, y más toda la emoción, ¿verdad? Entonces que ella me vaya diciendo, sí, esto está dentro de lo normal, ahora mejor adelántate, ya sé esto, lo otro, ¿verdad? Y en un momento mi mamá me dijo algo de la nada, yo no le pregunté nada, y me dice, esto va a pasar. O sea, esto va a pasar. Vos ahora estás pensando de que así de caótica ya va a ser tu vida. Pero después va a pasar. O sea, esta tormenta se va a ir. Claro. O sea, es una etapa nomás. O sea, claro, me dijo, es una etapa. Y vos sabés que fue muy loco porque me dijo algo que yo estaba pensando, pero no sabía ni cómo expresarlo. Pero ella se adelantó y me dijo, vos estabas pensando que así ya va a ser. Claro. Pero te dio paz. Va. Y que me diga eso, o sea, es como que, no sé, vos estás en una tormenta y te dice, va a pasar y va a llegar la calma. Como que ves otra vez la luz al final del túnel, ¿verdad? Y le metes a full la tormenta y qué sé yo, pero sabes que va a pasar, ¿verdad? Y me recuerda también a cuando mi papá me llevaba, no sé, a poner una vacuna. Y él me decía, él no me decía, no, ay, no duele nada, es un mosquito. Él me decía, te va a doler. Pero es un momento. Claro. Después te va a pasar. Entonces, a mí eso a mí me encanta. O sea, que la gente me diga, sí, va a ser un caos, pero va a pasar. Está buenísimo. Entonces, vos te enfrentás al caos y no te quedas ahí. Claro, es como darle un poco de realidad también a la situación, ¿verdad? Porque a eso me refería, de que de repente romantizan como mucho o idealizan mucho todo el tema, o sea, todo el proceso de la maternidad desde el embarazo, y muchas veces la realidad no es esa, ¿verdad? O sea, hay gente que la pasa espectacular y me parece buenísimo y ojalá sea mi caso, pero hay gente que no, y es parte también, ¿verdad? Sí, el tema de la depresión postparto, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un temón, ¿verdad? ¿Cómo te fue a vos en ese momento? No, yo creo que no habré tenido depresión postparto luego, pero es un proceso de muchos cambios emocionales, o sea, que como que muchos cambios, toda esta tormenta. Claro, imagínense nomás que primero estamos nosotras así, yo, ¿verdad? Acá, estoy así normal. De repente tengo un niño creciendo en mi cuerpo, dentro mío. Se agranda mi cuerpo, 9 meses está ahí adentro, y de un día para el otro pierdo eso.
Sí. Como que me quiten un órgano, ¿verdad? O sea, imagínense lo fuerte, y esto para los hombres también, que de repente por ahí estén escuchando, es un cambio enorme en el cuerpo de una persona Sí. que en 10 meses, ponerle, porque entre que te embarazaste y sale tu bebé, porque en realidad son 10 meses, les cuento si llegan a las 40 semanas, sí, no son yo 9. 40 semanas y 6 días. Bueno, entonces, que en ese poco tiempo, porque es poco tiempo finalmente, tu cuerpo pasó por todo ese proceso hormonal. No, está exhausto. Es un carnaval, Sí. ¿entendés? Y otra vez vos, o sea, otra vez en ese momento que sale el niño, tu cuerpo tiene que volver a su lugar, o sea, tus órganos vuelven a su lugar, ¿verdad? Sí, y eso lleva un montón de tiempo. Claro, pero de nuevo, o sea, tu cuerpo está otra vez moviéndose. Sí, Entonces, está trabajando es para que súper- todo vuelva. Pero es súper Y lógico. en ese momento también de producir leche, Totalmente, de la claro, lactancia, ¿entendés? O sea, del- son muchísimos cambios al mismo tiempo que por ahí nosotros no paramos a pensar un poco en eso y a analizar un poco como lo complejo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Y por todos los cambios y los heroínas que somos porque esto, Claro, ejercer todo claro, eso. porque esto esté pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo sabia que es también la naturaleza. No, eso es impresionante. que hace que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Sí, eso es bellísimo. Y mencionaste muchísimo como el soporte, ¿verdad? Que tenés vos, o sea que tuviste en ese momento y que seguís teniendo. Y una de las cosas que mencionaste es que tu marido, o sea, Jan te instó a que vos te des tu propio, o sea, que te des tu tiempo, que viajes con tus amigas. Sí, Me consta que él es un papá súper presente. sí. ¿Cuáles son las cosas también que a ustedes, tipo, que les hubiese gustado que les cuenten como pareja, o sea, o cómo enfrentaron este proceso como pareja? Porque algo que nunca nos dicen, o sea, siempre nos dicen que es súper hermoso tener hijos, pero nunca nadie nos dice, tipo, cómo esto afecta, para bien o para mal, a la relación de pareja que tenemos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se adaptaron a ese A proceso? ver, lo primero es que yo creo que desde que fuimos padres, ahí Jan y yo tuvimos las discusiones más fuertes, ¿verdad? Ahí. O sea, antes de eso sí, discusiones de pareja, qué sé yo, ay, menos que Claro, no sé qué, ¿verdad? normal. Ok, ponenle, ¿verdad? Sí. Pero después cuando es con hijos, sí. O sea, ahí Obviamente. están las discusiones más fuertes porque ya no sos solamente, bueno, yo me largo y vete vos, ¿verdad? Ahí estás ligada de por vida con esa otra persona. O sea, de por vida, Claro. por siempre o jamás. sea, por más que vos te separes de esa persona. Exacto. Sigue siendo el Siempre padre de vas tus a tener hijos. que estar negociando y Sí. vas a tener que estar dialogando. Entonces, la recomendación que yo daría es, primero, ver que realmente con la persona que vas a tener un hijo compartan los valores más profundos. O sea, no tipo Claro. gustos similares de que, ay, nos gusta la misma música o el Claro. mismo estilo de película. Y sobre todo que o tengan hacer como cosas. el mismo, como la misma visión de vida a Claro, largo de plazo visión también, de vida, ¿verdad? de valores de crianza, no sé, Claro. religión, cuál es el punto de vista hacia el tema de la homosexualidad o la sexualidad, ¿verdad? Pueden Claro. haber ahí cuestiones que se enfrenten en su momento. Y yo digo, yo por suerte con Jan comparto muchísimo los valores más profundos, Claro. que son estos, ¿verdad? Y eso a mí me parece determinante, ¿verdad? Claro. O sea, súper importante que con tiempo veas, o sea, una enorme red flag es Sí. que si vos no compartís con tu pareja los valores más profundos que son esos, ¿verdad? Claro, que serían, por Ahí ejemplo, es- para nombrar algunos, religión. Religión, O sea, si van a optar por alguna religión, cuál va a ser, si van a practicar, ¿verdad? Creo que también por ahí educación, ¿verdad? El estilo claro, educativo que y de buscan. los crianza, el estilo educativo y de crianza, ¿verdad? Que son dos cosas Sí. distintas otra vez. Y el tema de que se habla mucho ahora del tema de la sexualidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a enfrentar eso? Claro. O sea, ¿vos te parece bien o mal que Disney muestre un Claro. beso lésbico en los dibujitos, ¿verdad? Claro. Imagínate enfrentar eso después cuando tu hijo tenga 4 años y vos digas una cosa Claro, y el papá que diga no hay otra cosa, tampoco- ¿verdad? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Es ¿Cómo? lo ideal sería que los dos coincidan. Claro, nomás. que tengan un mensaje, claro. o si es que no coincidan, que tengan la inteligencia de poder decir,
mamá y papá no coinciden en esto, Claro. y estas son nuestras posturas, y vos, mi hijo, Decidí vos. ¿verdad? O sea, eso luego sería lo ideal. Que en muchas cosas, pues yo no te digo que comparto así 100% de cosas. Hay cosas en las que discernimos. Claro que está bien Pero lo también, pero importante es como que mostrar los eso. valores así más arraigados en Claro. la familia son los mismos. ¿verdad? Exactamente. O sea, Entonces, pasa también, yo creo que, y que en mi caso, por ejemplo, fue para mí lo más difícil, entre comillas, porque no es tampoco así que casi me morí, pero fue un desafío, ¿verdad? Un desafío en la convivencia, digamos, o en el matrimonio, es que por más que nosotros compartimos los valores de raíz, los mismos valores, digamos, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando, venimos de dos culturas familiares distintas. que son dos mundos. Que son dos mundos diferentes, por más que nuestras familias dentro de todo como que se parezcan y qué sé yo, venimos de dos culturas familiares o dos sistemas familiares completamente diferentes. Y lo que significa que tuvimos crianzas completamente diferentes. Y venimos con creencias completamente diferentes. Entonces, y estas creencias están muy en nuestro inconsciente, ¿verdad? Entonces, capaz, mientras sos novio, mientras que salen nomás y qué sé yo, no te das cuenta, pero de repente te encontrás con que, no sé, las cosas más básicas, tipo irte al supermercado una vez por mes o irte todas las semanas. No sé, te digo cualquier cosa, ¿verdad? No, Sí. no es uno de los desafíos que a mí me tocó, pero escucho también de mis amigas, ¿verdad? Tipo, en la casa de mi marido, la mamá o el papá o quien sea se va una vez por mes nomás. Y yo me quiero ir todas las semanas porque yo quiero que mi heladera esté llena, porque así era en mi casa. Claro. ¿Verdad? Entonces, van surgiendo estas pequeñas cositas que no son, a lo mejor no son cosas graves de repente, o de repente sí, son cosas un poco más profundas, ¿verdad? Pero como que se van encontrando esos dos mundos y tenemos que elegir nosotros en este nuevo mundo qué cosas de acá Vamos y a qué tomar. cosas de allá queremos tomar, ¿verdad? Y qué cosas nuevas No. queremos construir. Y eso se hace mucho más fuerte cuando tenés hijos y tenés que decidir qué cosas de acá, qué cosas de allá y qué cosas de lo nuestro nuevo le queremos pasar a nuestros Sí. hijos, ¿verdad? Sobre todo porque sí o sí las dos familias quieren también de alguna manera involucrarse en la crianza de los hijos sin querer, ¿verdad? O sea, también por amor, por el amor que le tienen. Con la mejor porque a lo intención. mejor vos te vas a trabajar y le dejas a tu hijo en la casa de los abuelos. Claro. Por un montón de situaciones, y siempre yo digo, hay que tener en mente que no es malintencionado, ¿verdad? O sea, por lo menos en mi caso yo pienso así, ¿verdad? No, obviamente no es que hay mala intención de parte de mi marido cuando él trae estas creencias a la casa, ¿verdad? Claro, ni tuyas tampoco. Ni mías tampoco. Es Ni, la de, forma ni que- de las dos familias tampoco. Sí. Sino que es nomás la forma en la que nos criamos y es lo que traemos con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener un poco de conciencia también de decir, bueno, espera un poco. ¿Realmente esto es lo que yo quiero o estoy trayendo nomás Claro. en mi valijita, Y, verdad? y al final ahí está, o sea, ahí está, y que siempre llegamos a esta conclusión, es tomar conciencia nomás. Totalmente. Y tomar conciencia y decir, espera, de qué es ¿por lo mejor qué? para ustedes ahora. Claro, o ¿verdad? sea, ¿por qué esto me está molestando? ¿Por qué esto no me cierra? Y bueno, y un montón de veces vas a adoptar las costumbres de Sí, la otra familia, o sea, que y otras también veces es no. parte fundamental, me parece, del matrimonio, que muchas veces muchos matrimonios fracasan por esta simple razón de no querer encontrar un punto medio, ¿verdad? Hay veces que nosotros vamos a tener que aceptar un poquitito más lo que viene de ahí, y hay veces que ellos van a tener que aceptar un poquitito más lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Y creo que ahí tal vez el secreto está en, no sé, ¿verdad? Si esa es la fórmula o no, pero a mí me pasa mucho que yo pienso así, tipo, es algo que realmente es innegociable para mí, Claro, porque si es así, realmente innegociable para mí, entonces, claro, tipo, no puedo ceder en esto. sí. Entonces ahí preguntarme si es innegociable para Claro, él. y para eso vos tenés que saber bien cuáles son tus innegociables, Exactamente. los suyos, y tener Claro, y poner la eso costumbre sobre la de, mesa, ¿verdad? de dialogar y de hablar y de tener conversaciones difíciles. Sí. eh, Con respeto, sobre todo, ¿verdad? Claro, con tu pareja y el día de mañana con tus hijos, ¿verdad? Sí. O sea, hoy mis hijos ya están grandes, ya tienen 10 y 12 años.
y entra mucho el tema de la conversación y de hablar y ahora el desafío mío es tener ese lazo y tener esa conexión y lograr tener la confianza de ellos para que recurran a mí ante todo. O sea, yo lo que hoy les digo es, yo sé que vos te vas a equivocar, sé que vas a equivocarte y vas a hacer algo. Claro. Pero me contás a mí. Contame nomás, claro. Contame nomás, o sea, no. Me encanta eso. Yo estoy lista para que vos cometas errores, ¿verdad? Claro. Y vamos a solucionarlo juntos como familia y listo, ¿verdad? Entonces, ese es como que el temor más grande de que por ahí hoy yo estoy atravesando, ¿verdad? De que ellos van a tener en algún momento problemas y que cosas que se pueden solucionar hablando y compartiendo, por lo menos. O a lo mejor prevenir incluso. Y claro, prevenir también. Ahí mencionaste algo que me parece súper interesante y que ya hablamos un poco de esto antes, es que, bueno, en el caso de Argos, por ejemplo, que fue tu primer hijo, ¿verdad? Vos fuiste mamá primeriza con él, pero seguís siendo mamá primeriza con él. Sí. Porque cada etapa que él va pasando es la primera vez para vos también, sí. no solo para él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, preguntarte un poco cómo manejas eso, o sea, cómo vivís cada etapa, porque hoy tu hijo, que en algún momento fue un bebecito de 2 días, uh-huh, ahora es un adolescente de 13 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fuiste viviendo cada etapa? Claro, es impresionante cómo el primer hijo es el que va rompiendo ahí, o sea, va armando el camino y es, no sé, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, todas las primeras veces. Claro. Y acá está el tema, ¿verdad? De que hay que tener también cuidado. Es la primera vez, o sea, no sé, la primera vez para él en el kinder, en el presco, cuando pasó al patio grande, ahora que ya pasó a secundaria, o su último día, ¿verdad? Todo es muy intenso para una mamá primeriza que sigue siendo primeriza forever, siempre, o sea, claro, siempre, en todo va a ser su primera vez, ¿verdad? Entonces ahí hay como que mucho aprendizaje. Es importante, me parece, volvemos otra vez al círculo, al escuchar otras experiencias de, no sé, mi cuñada, mi mamá, ¿verdad? Que te van compartiendo cómo ellas hicieron. Pero después pensar que para tu segundo hijo o hija o tercero quizás también tenés esas primeras veces, ¿verdad? Claro. Y lo que yo veo es que la primera vez en algo que tuvo mi primer hijo no necesariamente es igual a la primera vez de Gaia. La primera vez de Gaia, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde a mí tuve algún traspié en algún momento de asumir como que, ya lo está. Lo mismo que funcionó con uno va a funcionar con el otro. Claro. Digamos. Entonces, no es así. Mi mamá siempre dice estar que atenta a eso. Cada hijo es un mundo. Sí. Es como que lo que necesita uno no es lo mismo que necesita el otro. Uh-huh. Y yo veo eso súper, o sea, como que lo veo muy, o sea, fue muy visible para mí, digamos. Entre los hermanos. Esa realidad entre los hermanos. Bueno, nosotros somos 3 hermanos, pero no sé, diciéndote entre mi hermano y yo, por ejemplo, ¿verdad? Que él es 1 año 9 meses más grande que yo. Y él fue un niño más dependiente de mi mamá que yo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo desde que nací más o menos ya me hacía sola todo, ¿verdad? O sea, de hecho mi mamá intentaba, hasta ahora luego, mami, te quiero, hasta ahora luego es como que ella intenta luego preguntarme si necesito algo, si me puede ayudar en algo, porque soy una persona muy independiente. Yo le veo a Maya hacia los 2 años y ella nomás se preparaba su tete. Esa onda, en serio, tipo yo desde chiquitito, bueno, primero luego que o sea, mi primer, digamos, la primera vez que rompí el patrón, digamos, es que yo a los 2 años le dije a mi mamá que me quería ir al cole. Llévame a la guardería, ¿entendés? Tipo, 2 años tenía, la tipa hablaba así ya súper bien. Mamá, llévame a la guardería, porque mi hermano ya se iba al jardín, ¿verdad? Sí. Y le dejaban a él. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer en mi casa, ¿entendés? Tipo, por favor, dame algo que hacer. Ya era en ese momento, ¿entendés? Y mi mamá siempre cuenta eso porque en ese entonces no existían todavía los maternales, los K2, 3, 4 que existen ahora. Tipo, algunos colegios tenían jardín
y después ya era preescolar, ¿verdad? Sí. Y guardería, si se iban, era tipo a los 3 años, algunos a los 4, tipo como antes de irte a preescolar más o menos era la guardería, ¿verdad? Y yo sé que a los 2 años ya me quería ir. Y me fui porque encima tengo una prima que es 1 año mayor que yo nomás y ella estaba en la guardería. Entonces mi mamá me llevó a la misma guardería que ella para que no esté sola, ¿verdad? Y yo era así como la mejor alumna más o menos, ¿entendés? Feliz yo me iba a la guardería y ya me vestía luego sola más o menos porque siempre fui así, ¿verdad? O sea, Sí. es como mi personalidad también. Entonces por ahí necesité, qué sé yo, nunca yo me senté a estudiar, por ejemplo, con mi mamá. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo que a mi hermano mi mamá le leía su libro de historia, ¿verdad? Y él estaba nomás ahí, tipo se acordaba todo de memoria. Claro, Pero otras yo necesidades. nunca, claro, fueron cosas diferentes, ¿verdad? Y ninguno está bien ni mal. Claro, distintas. Somos personas diferentes y necesitamos cosas diferentes nomás, Claro. ¿verdad? Entonces realmente vos sos primeriza siempre. Siempre. Tipo, toda tu vida vas Sí, a ser primeriza. siempre. Y con cada hijo otra vez. Claro, por eso te digo. O sea, tipo, porque... por más que Gaia sea tu segunda hija, igual sos primeriza sos con primeriza ella, ¿no? con ella. Entonces yo Claro. creo que es esa también la actitud que hay que tener, que sí tenés un montón de experiencia, pero este segundo hijo te va a traer un montón Claro. de otras. O sea, sos primeriza en tener 2 hijos, ¿verdad? O sea, es diferente gestionar ya 2 hijos, ¿verdad? Nosotros en algún momento también había que llevarle al colegio a uno y a la guardería a otro, retirarle, buscarle. Claro. También pasaba que Gaia quería irse ya a la escuelita le decía ella, ¿verdad? Sí. De Argos. A mí también me acuerdo que me pasó eso. Yo creo que así las segundas hijas, terceras. Claro, venimos ya con queremos velocidad ahí ir tibia ya. seguir el camino del otro, ¿verdad? Claro. Y el otro le allana muchísimo más y las segundas hacemos antes Sí. lo que el otro tardó más, ya hacemos antes, ¿verdad? Que bueno, al final eso le da la personalidad a cada uno, pero sí, cada uno tiene su desafío y hay que acompañar y hay que estar, y creo que es Cada muy etapa importante. también tiene como su belleza, ¿verdad? Sí, eso también, que cada etapa, a mí me acuerdo que me decían, ay, disfrútale mucho porque son chiquitos, ahora que no camina, después cuando camine, después cuando no sé qué, después cuando yo se vaya al cole, cuando no sé qué. Claro, la Siempre ansiedad era ya. como que te Tipo, decían... siempre va a venir algo más. Sí, te decían aprovechar y eso es algo que a mí no me gusta tanto, que me digan, o sea, que tipo aprovecha ahora que son chiquitos, después ya ni te dan bola, no sé qué, ¿verdad? Y, ok, pero hoy ellos tienen 12 y 10 años y Claro. no es que yo, o sea, obviamente que recuerdo con muchísimo cariño y amor la etapa de que tenían 2 añitos y tal, pero no es que yo quiero que vuelvan Claro. a eso. Disfruto muchísimo la edad También que de ellos ahora. tienen ahora. O sea, ahora hacemos otras actividades, Claro. y me encanta, ¿verdad? Y espero que en el futuro siga siendo También. así, y poder entender que cada momento tiene, o sea, cada etapa tiene su forma de disfrutar, y conectate con eso, con Claro. ese momento y esa etapa, y qué cosas vos hoy podés compartir con tu hijo que cuando eran muy chiquitos por ahí no podías compartir, y en el futuro qué otras cosas, ¿verdad? Entonces ir cuidando, yo creo que la relación con ellos es hoy lo más importante, ¿verdad? Me encanta eso. Y estabas, o sea, dijiste un poco ahora esto del tiempo o las actividades que puedes pasar con ellos. Creo que para darle también un poco de paz a todas las madres que muchas veces cargamos con esa culpa, también volviendo un poco al tema de la culpa, de no poder estar suficiente tiempo con ellos, o las madres que trabajan fuera de casa también, que de repente mientras están en su trabajo no pueden estar con sus hijos, o en el caso de los lugares donde no le dejan llevar a sus hijos, ¿verdad? Porque les había contado que en la UCOM, no por es ejemplo, así. se puede. Yo creo que, y corregime si no es así, pero para mí es más válida la calidad del tiempo que vos le das a tu hijo que la cantidad del tiempo que vos pasas con tu Totalmente, hijo. claro. Ahí otra vez se vuelve famoso el cliché, ¿verdad? De calidad frente a cantidad. Y a mí Gaia me dice, mamá, tiempo de calidad, madre e hija, ¿verdad? Y este también es otro tema, Me ¿verdad? encanta. Estos hijos vienen todos desconstruidos, están mucho Claro. más informados. Ya de otra generación. Impresionante es, ¿verdad? O sea, ellos 100%. saben lo que es tiempo de calidad con la familia, ¿verdad?
Y está buenísimo porque te trae a lo esencial y eso, ¿verdad? Y para mí es tal cual. Yo siempre tuve esa posibilidad de estar físicamente muy, muy cerca, pero eso no garantiza de que vos realmente estás ahí. Claro. Lo que pasa siempre, o sea, lo que sé que les pasa a muchas mamás es que cuando están trabajando están pensando en sus hijos y cuando están en sus hijos están pensando en su trabajo. Sí. Y eso es horrible, es odioso, Claro. pero hay que aprender no sé, a gestionar esa cuestión mental y de volver realmente a tener conciencia, ¿verdad? Y decir, bueno, este es mi momento y voy a jugar y ver y descubrir qué actividades realmente vos disfrutás. Y Claro. eso me parece clave. Que Claro. vos disfrutes y que aceptes que si a vos no te gusta jugar, o sea, Claro. lo que es jugar con tu hijo, Hace otra ok, cosa. no te gusta jugar con tus hijos, Sí. ¿verdad? Pero ¿qué actividad de conexión tenés? O sea, Claro. ¿te gusta salir a pasear? Salir a pasear Salgan. al parque no es jugar. O sea, le llevas nomás con su carrito o, Claro, o a después con su caminar nomás, triciclo, digamos. con bicicleta O salir a caminar. desayunar con tu hijo. O salir a merendar, a desayunar, o ver juntos una peli, o leer un libro, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, descubrí, y para mí fue todo un mega descubrimiento a la edad de chiquita de ellos, ¿verdad? Del tema de los libros. A mí me gusta mucho leer, y empecé a descubrir autores de Claro. libros espectaculares para niños, ¿verdad? Y después yo escribía reseñas en mi blog y todo eso. Claro. Y disfrutaba muchísimo de eso. Me encantaba. Entonces ahí yo sabía que tenía tiempo de calidad con ellos leyendo, ¿verdad? Jan por ahí no. Claro, él de otra otra cosa, forma. de otra forma. Entonces no te obligues a hacer lo que no te hacer gusta, cosas digamos. que vos no estás disfrutando. Sí, porque también lo vas a hacer como medio de mala gana, ¿verdad? O Sí, sea, hacer porque mala sí, gana porque y después llega un momento en que ellos ya entienden y vos le podés decir, a mí no me gusta jugar a eso, ¿verdad? O sea, que ellos tienen Claro. que por ahí manejar también esa frustración y tipo, vamos a jugar algo que nos guste A los los dos. dos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo no disfrutaba era hacer galletitas, por ejemplo, en la cocina. Dios Cocinar. mío. Claro, cocinar, Claro. guau. Y cuando tienen así 2, 3 añitos, Les 4. encanta. No, y es una actividad, ¿verdad? Claro. Vos buscas en internet y te dicen, ay, podés hacer galletitas y te vas a redivertir y no sé qué. Y intenté. Y me volví Mucho desorden en la nerviosa, cocina, mira. desorden. Y yo decía, bueno, no, yo no voy a hacer galletitas. Claro, nunca eso más. no es ¿verdad? para vos. Ahora que ellos están más grandes, que ellos ya limpian sus cosas y qué sé Claro. yo, me encanta cocinar con ellos. Entonces es a otra Claro, edad. como que creo que ahí o sea, el mensaje también, aparte de hacer lo que a vos te gusta también, o sea, como darle lugar a eso, es Darle lugar, claro. todo tiene su tiempo Todo, también, ¿verdad? O sea, claro. tipo, hay un momento en el que a lo mejor leerles el libro era así, la actividad para conectar con ellos. Para esa y a edad, lo mejor sí. hoy ya no es más esa la actividad, a lo Exactamente. mejor ahora Sí, ya es otra. ya leen solos, Claro. ya leen cada uno otra cosa y tal, ¿verdad? Y esto también pasa un poco con los varones, me parece. Yo me acuerdo que Jan le compró a Argo un autito que era así, tipo, ¿viste? Esos juguetes que realmente compra para él, ¿verdad? Pero no. un auto así espectacular. Y Argo tenía 1 año y medio, ¿verdad? Y No, era obviamente control no remoto, podía hacer. pasaba todo así. Le tenía miedo Claro, al auto. ¿verdad? Demasiado pro ya era. Entonces, no sé, se guardó como 3 años y después usó, ¿verdad? El Claro. juguete. O le metió a Jiu-Jitsu y era muy chiquito y Y no medio le que gustó. no le gustó, ¿verdad? Y Jan tuvo la suficiente, no sé, inteligencia también de ver, ¿verdad? No le está gustando. Claro. Le llevo nomás, porque Y- si no le va a hacer peor. Después Sí, de 2 años se aceptar fue también eso, ¿verdad? y O le sea, gustó. no necesariamente porque vos hiciste algún deporte o porque haces algún deporte o Le va alguna a gustar. actividad, vos a tu hijo también le va a gustar, ¿verdad? Claro. Y eso está bien también. O sea, no Exactamente. porque vos seas bailarina, tu hija tiene que ser bailarina, Sí, ¿verdad? y un Cada montón de uno cosas. Como que De- darle la libertad de poder elegir también Sí. qué actividades ellos quieren hacer. Y Eso de es. experimentar, ¿verdad? De probar cuáles de repente le van gustando más. Claro, y hacia dónde se van, qué es lo que ellos disfrutan. Y acompañar y mirar vos al lado, pero no es tu vida, es la vida Claro. de ellos. Que creo que y vos vas a tal vez estar ha de ahí. ser lo más difícil también, ¿verdad? De repente ya querés vos organizarle todo, pero
Ellos tienen que también crecer por sí solos, ¿verdad? Claro, ellos tienen que estar ahí. Para cerrar un poco este tema, lo último así que muchas madres me dijeron es el tema de la información, ¿verdad? O la sobreinformación que hay hoy. Ay, sí. Y a vos te encanta leer, entonces me toca preguntarte si leíste algo durante tu embarazo, qué leíste, o durante la maternidad, de repente cuáles fueron tus fuentes de confianza, o si buscaste más en personas que en libros. Sí. Si viste también que lo que leíste en la teoría, pues estoy segura que leíste, lo que leíste en la teoría pudiste pasar exactamente hacia la práctica, porque veo que a muchas madres de repente le pasa eso, que lo que vieron así en la teoría quieren implementar directamente en sus hijos y muchas veces no funciona tan así, ¿verdad? Claro, ni a los propios autores, muchos se sinceran y dicen, no es así, o sea, yo tampoco lo puedo aplicar al 100%. No es tan estricto de esa manera, ¿verdad? Sí, total. Bueno, yo recuerdo que para mí la maternidad sí influyó mucho, o sea, a mí me impactó mucho cómo influyó en mí, ¿verdad? Esto que hablábamos al inicio, ¿verdad? De que te cambia realmente la vida, que vas haciendo ese duelo de que perdiste tu ser más o menos, y después ese hermoso reencuentro con tu ser, eso es precioso, porque te perdiste en algún momento, pero después te reencontraste y ahí te aprecias muchísimo más, ¿verdad? Entonces para mí, yo cuando hablo de maternidad, siento muchísimo en eso, o sea, hablo mucho del proceso de la mujer y tal, y yo en esas épocas creo que sí leía mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre las situaciones que iban pasando las mujeres en ese aspecto, y no tanto técnicas de crianza, ¿verdad? O sea, creo que en ese aspecto yo estaba como que más segura de mí misma, decir, sí, me va a ir bien. O sea, tipo, como que seguías con tu intuición. ¿verdad? Yo tengo otras amigas que sí me dicen, yo tengo demasiada inseguridad en mi ser mamá, y yo digo, Dios mío, es una mamá excelente, ¿verdad? Y tiene inseguridad. Entonces yo digo, hija de mil, y yo tengo un montón de inseguridades en otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, en mi caso fue ese. Sí, yo tenía como que mucha confianza en el tipo de crianza que le iba a dar, y realmente puedo decir que es mucho de la crianza que yo tuve de mis padres, y un montón de cosas que pienso que no lo voy a hacer, ¿verdad? O que voy a regular un poquito más ahí, que supongo que ellos también no hicieron un montón de cosas que... Seguramente, claro. Entonces ahí es donde como que tenemos un upgrade, ¿verdad? Del sistema operativo de la humanidad. Y hay algo que a mí me gustó escuchar una vez, pensar que vos sos la mejor versión, o sea, sos el último modelo de todos tus ancestros, ¿verdad? O sea, todos ellos fueron tipo sacando tipo el iPhone 8, el iPhone 9, el iPhone 10. Entonces vos sos hoy la mejor versión, porque todos queremos ir mejorando, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero sí, también está el tema de la sobreinformación. Yo creo que no le agarré mucho a mis inicios de cuando eran chiquitos mis hijos a tanta información que hay ahora, ¿verdad? O sea, ahora es... Dios mío, abrumadora, pero sí pude ver que todo este tema de la crianza respetuosa, la disciplina positiva, fue lo que mis padres en una buena medida nos inculcaron a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí yo digo, mira, un poco, qué bueno, esto que se está haciendo, yo de algún modo lo recibí, y para mí es natural ir hacia ahí, ¿verdad? El tema de que haya consecuencias, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, en ese sentido sí, pero también es cierto que de repente hay demasiada sobreinformación, y eso puede llegar a una desesperación terrible. Y ahí el tema está en volver a reconectar contigo, y sobre todo en confiar y en saber que vos y nadie más que vos vas a saber lo que tu hijo necesita, ¿verdad? O sea, y todo lo que sea es darte tiempo, o sea, darte tiempo de conectar con él, así, o sea, darte un tiempo y un espacio de conectar con él, y ahí poder ir interpretando y viendo cómo vos le podés guiar en este camino, ¿verdad? Entonces, al final es como que para mí es esa la cuestión, ¿verdad? O sea, darnos tiempo, conectarnos, estar y ser libres de ser tanto
él como vos también, ¿verdad? Claro. Como mamá. Y así. Me encanta, me encanta. Bueno, y con eso cerramos este episodio tan lindo, hablando de un tema así tan importante como es la maternidad. Quiero en el mes de las madres. En el mes de las madres también, cabe recalcar eso. Sí. Y dejarles un poco con el mensaje de que hay miles de corrientes de crianza, con todo este tema de la sobreinformación. Muchas veces juzgamos a las personas sin saber un poco por cuál es el proceso que están pasando o por qué deciden hacer ciertas cosas con los hijos, pero realmente no hay una forma correcta de ser madres, ¿verdad? No hay una forma correcta de ser madres, no hay una crianza correcta, es la que va contigo, con tu estilo de vida, con lo que vos y tu pareja con lo que necesita cada hijo otra vez. Con lo que cada hijo necesita, así como estábamos diciendo. Entonces, que no se sientan solas también en este camino, que muchas veces pensamos así que solo a nosotros nos está pasando esto, pero realmente todas estamos pasando por el mismo problema o por el mismo proceso, pero con diferentes perspectivas. Así que siéntanse abrazadas en este hermoso proceso que es la maternidad. Gracias, Au, por compartir todos tus aprendizajes de todo este tiempo con nosotros hoy. Y gracias también por dejarme liderar este episodio que es súper lindo para mí. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.